Aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos. El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en el que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión. ¿Cuáles son sus características generales? Los casos deben plantear una situación real. La descripción del caso debe provenir del contacto con la vida real y de experiencias concretas y personales de alguien, estimular la curiosidad e invitar al análisis. Debe ser claro y comprensible. No debe sugerir soluciones, sino proporcionar datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupos las posibles salidas. Debe fomentar la participación y apelar al pensamiento crítico de los alumnos. Los aspectos principales y secundarios de la información deben estar entremezclados. El tiempo para la discusión y para la toma de decisiones debe ser limitado. La técnica de estudio de caso entrena a los alumnos en la generación de soluciones. El estudio de caso debe perseguir metas educativas que se refieran a contenidos académicos, habilidades y actitudes. Tipos de caso. Tipo 1. La descripción de la situación tiene los datos suficientes para que los alumnos realicen un diagnóstico de la situación o una identificación del problema y de sus casos. En este tipo de caso no solo se pretende que los alumnos estudien la descripción del caso, analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan soluciones, examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente lo que se busca es que se coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente de ella. Las preguntas que se formulan al final del caso pueden ser como esta: ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? Esto sería en el tipo 1. En el caso tipo 2, además de describirse la situación, también se identifica el problema y sus causas. Se trata de determinar las posibles soluciones y analizar sus ventajas y desventajas. Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que como fase previa incluye el estudio descriptivo de la situación, donde se define el problema. Y se intenta dar solución. Las preguntas que se realizan pueden ser: ¿cuáles son, a tu juicio, las soluciones al problema planteado? ¿Cuáles consideras que es la mejor solución y por qué? Fíjense que en el tipo 1 solamente se daba la descripción de la situación y se preguntaba cuál era el problema y cuáles eran sus causas. En este segundo ya se trata de que se desarrolle un poquito más el pensamiento crítico con las posibles soluciones y analizar las ventajas y desventajas. El tipo 3 describe la situación, se presenta el problema de forma clara, como en los dos primeros casos, se dan las soluciones, pero además se justifica la selección de una de ellas y se pretende que el alumno analice las soluciones elegidas, por lo general, que presentan inconvenientes. El objetivo que busca es que los alumnos conozcan, analicen y evalúen las acciones y los procesos que realizaron otros. Es por eso que la narración del caso debe presentarse de manera muy minuciosa y el proceso debe ser siguiendo la situación descrita, explicitando la secuencia de las actividades y estrategias empleadas en la solución del problema. Las preguntas que se formulan a los alumnos pueden ser: ¿fue correcto el diagnóstico realizado? ¿Fue adecuada la solución elegida? ¿Fue correcta su puesta en práctica? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo y por qué? Fíjense que aquí se va profundizando un poco más en el caso. ¿Cómo se haría el proceso para cualquiera de estos casos o elegimos el último, que es el que lleva como integrado el 1 y el 2? A su vez, primero hay que estar en la fase de preparación. En esta fase de preparación lo primero que se hace es formular los objetivos o las metas. Tener claras las metas educativas a lograr, delimitar el alcance de la información, ser claro y conciso, utilizar una terminología adecuada a nivel escolar de los alumnos. Recuerden que este tipo de metodologías puede ir en cualquier nivel, desde bachillerato hasta niveles de posgrado en la universidad. Omitir los detalles inútiles, incluir diálogos para ser más real, finalizar el caso formulando preguntas básicas que ayuden a guiar el análisis y cuidar su presentación, los giros gramaticales, los espacios, los estilos. La característica de un buen caso es permitir una fácil lectura, facilitar la rápida comprensión de la situación descrita, generar un flujo de preguntas, interrogantes e interpretaciones en el alumno, aceptar múltiples soluciones y facilitar el debate. Dentro de esta misma fase de preparación está la formación de grupos. El estudio de caso es una técnica grupal, por lo que hay que formar grupos de trabajo. El docente puede decidir cómo deberán agruparse o darles a sus alumnos la libertad de hacerlo ellos mismos.
y se recomienda que cada equipo sea de 4 a 6 personas como máximo. Luego viene la fase de desarrollo. Aquí se da la exposición del caso a estudiar. Antes de comenzar con el estudio del caso, el docente debe explicar las metas que desea conseguir y el mecanismo de la técnica a utilizar. A continuación presenta la redacción del caso y comenta las normas a seguir en su desarrollo, los medios a utilizar, las ayudas, la documentación a consultar por parte de los alumnos, la distribución del tiempo y algún otro aspecto que él considere. Puede comentar además los aspectos del caso que considera importante destacar o que puedan ser objeto de confusión, así como diversos puntos que se centren y faciliten su análisis. A pesar de que es una técnica grupal, después de presentarse el caso se debe comenzar su estudio. Y hay una fase en que los alumnos leen el caso de forma individual para tratar de comprender la información que se les presenta antes de pasar al debate grupal. Y ahí ellos tienen la oportunidad de consultar todo el material, tanto el sugerido por el docente como el que ellos consideren que necesiten para el análisis del problema. Finalmente, cuando el estudio individual se ha hecho, se comienza el estudio del trabajo en equipo. Ellos juntos estudian el caso, lo comentan, dan los aportes que cada uno ha logrado hacer a través de esa investigación, intercambian sus ideas y las analizan. Luego las debaten sobre los distintos aspectos del problema. Para ello llega después la fase de la evaluación. En la fase de la evaluación, cada equipo debe exponer al resto del grupo las conclusiones elaboradas, fundamentando su análisis. Posteriormente se abre un debate general moderado por el docente con el fin de llegar a las soluciones óptimas, valorando los diferentes argumentos aportados por cada uno de ellos. La evaluación final debe complementarse con la evaluación continua efectuada a lo largo de la etapa del desarrollo. Recuerden que este tipo de metodologías activas o métodos de aprendizaje lo que buscan es evaluar el proceso, cómo cada uno de los estudiantes se integra a él y cuáles son los aportes y de qué manera participa en la solución de ese caso. El estudio de caso puede tener algunas modificaciones en algunos casos con respecto a su estructura original. Por ejemplo, a pesar de que es una técnica grupal, pudiera en algún momento decidirse desarrollarlo de forma individual si así la situación lo requiere. Obviamente está eliminando su característica más importante, que es la búsqueda de soluciones a través del debate. Y en la evaluación podría eliminarse, si eso se da, no eliminar los trabajos grupales, pero sería el docente el único que analizaría sin la participación de los grupos de cada uno de los que ha conformado los estudiantes. Para evaluar el progreso de los alumnos, se hace útil que se dividan las habilidades puestas en juego en el análisis de los casos, en 3 partes. Se puede evaluar cómo fue la identificación de los hechos, cómo se hizo la identificación del problema y luego cómo se llegó a la solución del problema. Con relación a la evaluación de los alumnos, cuando se trabaja con el método de caso se pueden señalar lo siguiente. Los alumnos deben tener muy claras las metas de aprendizaje que se desean lograr al discutir el caso correspondiente. El docente debe elaborar alguna actividad previa a la discusión del caso e indicar qué aspectos se tomarán en cuenta para la evaluación. Los alumnos deben entregar alguna tarea previa al inicio del análisis del caso, resumen, un reporte, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, entre otros. Los alumnos deben participar en la discusión, intervenciones, planteamiento de dudas, aportes de información, motivación a los compañeros para participar. Los alumnos deben realizar actividades posteriores a la discusión del caso como tarea, resumen, consulta de conclusión individual o de equipo. Es recomendable que el profesor elabore un formato que le permita registrar esta evaluación a lo largo del proceso. Recuerde que aquí es muy importante la participación y la evaluación del proceso de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es el rol del docente en el análisis basado en casos? Lo primero es formular buenas preguntas que motiven la reflexión, la relación de ideas y que ayuden a encontrar puntos claves durante la discusión. Hacer que todos participen pero sin que nadie sectara la discusión. Evitar que un participante sea inhibido por otro. Llevar el grupo de una fase a otra, es decir, después de la lectura y la descripción del caso, la investigación y además de la investigación, lo que tiene que ver con el análisis y la búsqueda de solución a través del debate. Sintetizar progresivamente lo que el grupo descubra, evitar exponer sus propias opiniones para no influir en las del grupo, utilizar en pizarrón o algún otro recurso tecnológico para resumir y clarificar todas las ideas cuando se esté dando este proceso, administrar el tiempo para asegurar el avance del trabajo en el tiempo en que lo ha planificado, reformular, es decir, repetir con otras palabras las buenas intervenciones de cualquier alumno e inducir tanto el análisis riguroso como a la toma de decisión. ¿Cuál es el rol de los estudiantes
en el análisis, en el aprendizaje basado a través del análisis de los casos. Entender y asimilar el método de caso. En primer lugar, debes saber cuál es el objetivo de este método y qué es lo que se busca con él, cuáles son sus metas. Trabajar de manera individual y en equipo, porque ambos van a llevar a la solución y a la toma de decisiones en el problema planteado. Formular preguntas relevantes para la solución del caso. Participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y posibles soluciones. Escuchar atenta y abiertamente las opiniones de los demás, llegar a un censo global y reflexionar sobre los aprendizajes logrados. Como pueden darse cuenta, es una metodología que su eje fundamental o su objetivo fundamental es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y participativo y cooperativo para la búsqueda de soluciones y de allí pasar a la toma de decisiones. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben el espacio pertinente para realizar.